¿Alguna vez te has preguntado por qué el sexo invade tu mente una y otra vez, incluso sin buscarlo? Porque en medio del trabajo, del silencio o la tristeza, de pronto surge un pensamiento cargado de deseo. No se trata de una enfermedad. El conflicto no es pensar en sexo. El verdadero dilema es no comprender de dónde surge esa imagen. Cuando el sexo se transforma en obsesión, ya no hablamos de placer, sino de energía fuera de control, de carencias internas y muchas veces de heridas no atendidas. Carl Jung lo expresó con claridad. Aquello que no haces consciente se manifestará en tu vida como destino y cuando el impulso no es explorado, se convierte en el titiritero invisible de nuestras decisiones. Piénsalo, la cultura lo celebra, la publicidad lo explota, la tecnología lo intensifica, y tú, sin notarlo, acabas atrapado por una idea que ni siquiera nació de ti. Crees que lo anhelas, pero en realidad estás escapando de ti mismo. Es en ese momento cuando comienzas a ver que no se trata solo de lo físico, sino de algo mucho más profundo que intenta salir a la luz. Ya que pensar en sexo de forma constante no siempre es deseo, muchas veces es una llamada del alma. Pero, ¿y si el sexo no fuera solo físico? ¿Y si ese pensamiento recurrente no hablara únicamente de deseo, sino de un vacío más profundo que aún no te has atrevido a explorar? Carl Jung no veía la energía sexual como algo vulgar, sino como una expresión simbólica de una fuerza interior que busca manifestarse. Una llamada del inconsciente, una señal de que hay una parte de ti desconectada, fragmentada, pidiendo ser atendida. Pensar frecuentemente en sexo no siempre implica anhelo corporal. A veces refleja la necesidad de conexión emocional. En ocasiones es una herida abierta que busca sanar a través del placer. Y otras, simplemente es tu creatividad mal dirigida, tocando puertas equivocadas. Jung comprendía que lo sexual no se oponía a lo espiritual, sino que ambos formaban parte de la misma dinámica. Detrás de cada impulso hay un mensaje, una necesidad más profunda: ser visto, comprendido, fundirse con otro y consigo mismo. Por eso la verdadera cuestión no es por qué piensas tanto en sexo, sino que parte de tu ser está intentando comunicarse a través de ese pensamiento. Ya que si el pensamiento sexual es constante, no siempre indica exceso. A veces es una señal, un aviso de que tu energía vital está bloqueada o mal dirigida. Jung hablaba del sí mismo como el núcleo total de la mente, una unión entre lo consciente y lo inconsciente. Y una de las vías más poderosas para acceder a esa integración es precisamente la sexualidad, pero no aquella superficial, ni la que utilizas como escape. Hablamos de la energía sexual como un puente entre tu sombra y tu luz, entre lo instintivo y lo sagrado. Pensar repetidamente en sexo podría ser una expresión simbólica de tu alma buscando volver al cuerpo, de tu creatividad queriendo salir a flote, o de una herida emocional que se disfraza de deseo. No es coincidencia, es lenguaje interior. Y si tienes el coraje de escuchar ese mensaje sin juzgarlo, podrías comenzar a sanar desde un lugar mucho más profundo que lo físico, desde el alma misma. Jung comprendía que todo impulso humano posee un significado. Por eso la energía sexual, más allá del contacto, representa una fuerza vital que si no se integra, busca salidas alternativas, obsesión, insatisfacción, evasión. Cuando no tiene dirección, encuentra sustitutos. Por eso muchas personas repiten vínculos vacíos, no por auténtico anhelo, sino por no saber canalizar lo que realmente es una llamada espiritual encubierta en deseo físico. Si logras observar el origen de esos pensamientos persistentes, puedes convertirte en alquimista de tu propia experiencia. No se trata de reprimir, se trata de transformar, de reconocer que dentro de esa idea hay una llave, no una prisión. Hay una parte de ti que quiere conexión, que necesita alcanzar algo profundo, pero muchas veces no sabe cómo expresarlo. El alma se comunica con símbolos, y el sexo es uno de los más poderosos. Así que cada vez que ese impulso regrese a tu mente, no te juzgues.
Pregúntate, ¿de dónde surge esto? ¿Qué aspecto de mí está pidiendo atención? ¿Estoy anhelando unión o distracción? Porque el deseo genuino no busca consumo, busca comunión. Y solo quien se atreve a profundizar en el impulso puede descubrir la verdad que yace bajo el pensamiento repetido. Y aquí aparece la paradoja. Mientras más intentas saciar el deseo sin entender su raíz, más vacío se vuelve. Porque no buscas solo placer. Lo que realmente anhelas es significado. No es solo el cuerpo lo que deseas, es presencia. El pensamiento recurrente en sexo, cuando no se examina, se transforma en ruido mental, pero al observarlo con atención, se convierte en una guía. Te muestra tus carencias, anhelos reprimidos y heridas abiertas. Jung explicaba con claridad: lo que reprimimos no desaparece, simplemente se oculta en la sombra. Y esa parte negada, cuando no es reconocida, termina dirigiendo tu vida. Así que ese deseo que parece banal puede ser en realidad una porción olvidada de tu alma intentando hacerse oír. No se trata de eliminarlo, sino de orientarlo, de redirigir esa energía con conciencia, ya que el sexo no es únicamente instinto, también es símbolo, una vía profunda de conexión con otro ser, pero antes debe convertirse en un vínculo contigo mismo. Pensar en sexo de forma constante, sin profundidad, puede reflejar una huida interior, el intento de llenar desde fuera lo que solo puede construirse dentro. Por eso, la espiritualidad no busca suprimir el deseo, sino abrazarlo e integrarlo. Y ahí está la clave: integración. No estás roto por tener estos pensamientos, ni estás dañado. Solo necesitas comprender que los origina. A veces es anhelo de cercanía, otras veces necesidad de reconocimiento o sensación de control. Pero si no lo identificas, seguirás reaccionando sin saber por qué. Y es en esa confusión donde se pierde la libertad. No por desear, sino por no entender el deseo. Cuando piensas constantemente en sexo, no siempre es por lujuria. Muchas veces es una señal silenciosa de tu subconsciente, un mensaje cifrado que susurra: hay algo dentro de ti que necesita ser reconocido. Jung no veía el deseo como un enemigo, sino como un umbral, una entrada al inconsciente, hacia todo aquello que ha sido ocultado por miedo, culpa o vergüenza. La energía sexual, mal comprendida, puede volverse compulsiva, pero bien integrada, se transforma en creatividad, intuición, conexión auténtica. El verdadero desafío no está en reprimirla, sino en aprender a escucharla sin quedar atrapado, ya que detrás de cada impulso puede esconderse una historia sin resolver, una herida antigua, una búsqueda de amor que nunca se sintió plena. La espiritualidad no niega el cuerpo, lo honra, no elimina el deseo, lo eleva, y esa es una de las enseñanzas más profundas que Jung nos dejó. Aquello que más temes enfrentar dentro de ti es lo que más necesita ser iluminado. Tu sombra sexual, esa que te empuja a repetir patrones, solo puede transformarse con conciencia, coraje y presencia. Así que la próxima vez que un pensamiento sexual aparezca, en lugar de rechazarlo o ceder al impulso, haz una pausa. Pregúntate: ¿qué parte de mí se está expresando? ¿Cuál es el origen real de este deseo? ¿Es una llamada del alma o una reacción de una herida no atendida? Ahí comienza el verdadero trabajo interior. No se trata de apagar el fuego, sino de aprender a sostenerlo sin que te consuma. Contener no significa reprimir. Es la capacidad de sostener la energía sin permitir que tome el control. Es reconocer la fuerza del deseo sin cederle tu voluntad. Jung lo llamaba individuación, el proceso mediante el cual el ser humano deja de reaccionar desde lo inconsciente y comienza a integrar su sombra, descubriendo su verdadera esencia. Cuando el sexo se convierte en obsesión, no suele ser por búsqueda de placer, sino por necesidad de alivio. Alivio del vacío interior, de la soledad o de una sensación de falta de propósito. Por eso, pensar frecuentemente en sexo no siempre refleja vitalidad,
sino en muchos casos una desconexión profunda con uno mismo. El cuerpo pide contacto, pero el alma clama por atención. El deseo mal canalizado busca satisfacción inmediata, pero cuando se asume con conciencia, puede transformarse en devoción, impulso creativo, fuerza sanadora o expresión plena del amor. No hay nada más poderoso que una energía sexual despierta y alineada con un propósito. Y ahí radica la clave espiritual. No se trata de negar el deseo, sino de preguntarte si te conecta o simplemente te distrae. Cuando lo utilizas como un puente hacia ti mismo y hacia otros desde la autenticidad, el sexo deja de ser un escape y se transforma en comunión. Entonces ya no es solo cuerpo, es alma compartida. El problema no es el sexo, sino la forma en que lo utilizamos para no enfrentar lo que duele. Porque detrás de muchos impulsos reiterativos hay una necesidad más profunda: ser reconocido, sentirse comprendido, encontrar validación. Cuando esa carencia no se identifica, el deseo se convierte en disfraz, una forma sofisticada de ocultar el dolor. Jung afirmaba que no se llega a la conciencia sin dolor. Y eso también aplica al terreno sexual. Para elevar esa energía a algo significativo, primero hay que atravesar el caos que la envuelve. Heridas no resueltas, inseguridades y la historia emocional que cargamos. Solo al enfrentar esas capas recuperamos el poder que inconscientemente habíamos cedido. Cada encuentro íntimo es también una conexión energética. No solo se entrelazan cuerpos, también se comparten memorias, emociones y sombras. Si no eres consciente de ello, puedes terminar absorbiendo cargas ajenas, repitiendo patrones sin sentido o sintiéndote vacío a pesar de la experiencia física. Ahí es donde el deseo se vuelve trampa, porque cuanto más lo sigues sin comprensión, más te desconectas de tu esencia. Pero si aprendes a sentir sin reaccionar, a desear sin aferrarte y a vincularte desde la libertad, ocurre lo auténtico. El sexo se convierte en una puerta hacia el alma. Por eso Jung advertía que lo que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Si tu energía sexual sigue sin integrarse, no solo influirá en tus relaciones, sino también en tus elecciones, comportamientos y en la forma en que te percibes. Esa fuerza no desaparece. Si no se canaliza, se distorsiona. Pensar a menudo en sexo no es un pecado, es una señal, una llamada interna que pide ser escuchada, liberada, expresada. No siempre se trata de lujuria. Muchas veces refleja una necesidad profunda de intimidad, de conexión auténtica, de volver a sentirte presente y vivo. Negarlo solo aplaza la posibilidad de sanar. La verdadera alquimia no consiste en reprimir el deseo, sino en transformarlo, en dirigir esa intensidad hacia la creatividad, la empatía, el arte, el propósito, ya que la energía sexual, bien encauzada, abre puertas que van más allá del placer físico, toca lo sagrado, lo eterno, lo que Jung llamó el sí mismo, ese núcleo interno donde el alma recuerda su esencia. Cuando se vive en piloto automático, el deseo puede volverse adictivo, pero si se contempla desde la conciencia, se convierte en un camino hacia la plenitud. Es ahí donde el impulso trasciende lo corporal y se vuelve una fuerza capaz de sanar, inspirar y transformar. Por eso las tradiciones espirituales más profundas no rechazan la sexualidad, la honran. Reconocen que esa energía es un puente entre lo terreno y lo divino, entre el instinto y la trascendencia, entre el cuerpo y el espíritu. No se trata de huir de ella, sino de asumirla y desplegar su potencial más elevado. Cuando el deseo deja de ser una vía de escape y se transforma en una forma de estar presente, ocurre algo poderoso. El cuerpo deja de ser solo un instrumento de placer y se convierte en un templo. Y tú ya no buscas completarte en otro, sino que compartes desde la plenitud de quien ya se ha encontrado. Entonces comprendes por qué tantos vínculos se rompen, no por falta de deseo, sino por la presencia de un vacío interno. Cuando intentas llenar ese hueco emocional a través del sexo, terminas proyectando tus heridas en la otra persona.
No estás compartiendo intimidad, estás buscando afecto, y no son lo mismo. Jung decía que cada encuentro actúa como un espejo. Si alguien te atrae, no es solo por su aspecto, hay algo más profundo que se despierta dentro de ti. A veces es admiración, otras veces una carencia, o incluso tu sombra intentando manifestarse. Por eso toda atracción puede convertirse en una vía de autoconocimiento. Pero si estás desconectado de tu interior, el deseo se transforma en compulsión. Y una compulsión, por naturaleza, te domina. Es ahí donde el sexo pierde su dimensión sagrada y se reduce a una simple descarga. Ahí comienza el ciclo repetitivo del anhelo que no sacia, del placer que no transforma. El conflicto no está en desear, sino en usar ese deseo como escape del dolor. Mientras sigas evitando mirar lo que realmente duele, continuarás buscando cuerpos como anestesia. La soledad no se alivia con contacto físico, sino con una presencia auténtica, primero contigo. Por eso Jung hablaba de la individuación, ese camino en el que dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Cuando tu energía sexual está fragmentada, es difícil saber si lo que anhelas proviene del alma o de una herida, y eso confunde, desgasta y desvía. Pero al volverte consciente, esa fuerza se transforma. Dejas de esperar que otro te complete y comienzas a ofrecerte desde la plenitud. Ya no necesitas conquistar para sentirte suficiente, ni seducir para sentirte vivo. Entonces, el sexo deja de ser un objetivo y se convierte en un puente hacia una conexión más elevada, más genuina, más presente. Ya no huyes del silencio, lo habitas. Ya no temes la intimidad, la sostienes, porque comprendiste que la verdadera espiritualidad no consiste en negar el cuerpo, sino en habitarlo con conciencia. Esa conciencia sexual no se compra ni se improvisa, se cultiva. Se gana con valentía, con la disposición de mirar tu sombra y la humildad de integrarla, ya que al sanar tu vínculo con el deseo, transformas también tu manera de amar, crear y vivir. Por eso pensar en sexo constantemente no es el verdadero conflicto. Lo importante es entender desde dónde surge ese pensamiento. ¿Es fruto del vacío o de la plenitud? ¿De la carencia o de la creatividad? Tu respuesta no solo impacta tu presente, también moldea el futuro que estás construyendo. La energía sexual mal dirigida fragmenta, dispersa, agota, pero orientada con conciencia puede convertirse en una herramienta de integración, sanación y expansión espiritual. No es una fuerza impura, es una potencia creativa. El reto no es tenerla, sino ignorarla. Cuando dejas de ignorarla, algo profundo cambia. El deseo deja de ser una vía de escape y se convierte en una brújula. Una que si sabes interpretarla, no te conduce a placeres pasajeros, sino a la verdad esencial de quién eres. Cuando te preguntes por qué piensas tanto en sexo, no te critiques, mejor obsérvate. Porque tal vez no se trata de un simple impulso, sino de un lenguaje que tu alma utiliza para captar tu atención. Esa energía, cuando no se canaliza con conciencia, se transforma en ansiedad, compulsión o sensación de vacío. Y aquí entra lo más profundo del mensaje de Jung. Lo reprimido no desaparece, se oculta y opera desde las sombras. Si no brindas un espacio saludable a tu deseo, este buscará manifestarse a través de decisiones automáticas, relaciones insatisfactorias o patrones dañinos. Por eso, integrar significa sanar. El deseo es una puerta. Puede arrastrarte hacia más inconsciencia o abrirte camino hacia el despertar. Todo depende de tu capacidad de sostenerlo sin caer en la compulsión, de observarlo, reconocerlo, darle valor y preguntarte, ¿qué está queriendo mostrarme esto que siento? Cuando haces eso, algo transformador ocurre. Recuperas el control de tu energía. Ya no reaccionas desde la carencia ni actúas desde la herida.
Te conviertes en presencia, en conciencia, y desde ese lugar, el sexo deja de tener poder sobre ti. Eres tú quien lo orienta. Ya no lo necesitas para sentirte completo, porque ahora tú eres la expresión misma de la vida. Y es entonces cuando comprendes algo que antes no alcanzabas a percibir, que el verdadero éxtasis no proviene del cuerpo ajeno, sino del encuentro profundo contigo mismo, que pensar frecuentemente en sexo no era un desvío, sino una señal, un llamado urgente a reconectar con tu centro, tu esencia, tu autenticidad, ya que cuando te habitas plenamente, dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no confundes intensidad con fuga, ni placer con distracción. Aprendes a observar el deseo sin temor, sin etiquetas, como lo que realmente es, una energía sagrada esperando ser honrada. Y uno proponía castigar el instinto, al contrario buscaba entenderlo. Dejar de fragmentarte entre lo físico y lo espiritual, entre lo sensorial y lo trascendente. Al integrar, al abrazar cada aspecto de tu ser con presencia real, surge lo inevitable. Esa fuerza que antes empleabas para escapar, ahora se convierte en impulso creativo, en poder para construir, en chispa para elevarte. Si todo esto está resonando contigo, quizás no es casualidad. Tal vez es momento de seguir explorando estos temas con más profundidad. Puedes quedarte por aquí. Suscribirte es solo un clic, pero puede abrirte muchas puertas internas. Nos vemos en el próximo video.